Muy buenas noches, profesora, buenas noches, compañeros. Bueno, vamos a dar inicio a la exposición del libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Iniciando por la introducción. El libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva es muy productivo ya que sirve en cualquier organización, ya sea tanto en una empresa como en la familia. Si una persona es capaz de llevar estos hábitos en su vida cotidiana, puede lograr importantes cosas, tanto en su vida personal como profesional. También es bueno adoptar otras posturas que nos hagan mejorar y sobre todo, como dice el libro, ¿no? La importancia que tiene que romper un paradigma radica en que se pueda llegar a cambiar toda una mentalidad. Aquí el autor nos dice que la gente ineficaz trata de administrar su tiempo basándose en prioridades, mientras que la gente eficaz organiza su vida y relaciones basándose en principios. El propósito esencial es aprender cómo conducir su vida en una forma realmente efectiva. Es un proceso de crecimiento y desarrollo personal e interpersonal que requiere de grandes esfuerzos continuos y mucha paciencia. Es un reto total. Respondiendo a preguntas como ¿por qué es importante que el proceso de cambio hacia la efectividad personal se realice dentro hacia afuera, de adentro hacia afuera? ¿Cómo influye el poder de nuestros paradigmas en nuestro desarrollo personal? ¿Cuáles son las dimensiones sobre las que debemos trabajar para modificar un hábito? Y entre otras, ¿no? Algunos principios mencionados por el autor son, en este caso, rectitud, equidad, justicia, integridad, honestidad, servicio, calidad, educación y potencial. Los hábitos resultan de la intersección de tres elementos: conocimiento, capacidad y deseo. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva han producido cambios revolucionarios en miles de empresas e individuos en el mundo entero. Entender estos principios puede llevarnos a elegir conductas más sabias que las que expresa la mayoría de la sociedad. Lo que haría que al menos mi grupo y yo deberíamos de tratar de fomentar más nosotros mismos, ya que nos ayudará a organizar nuestro tiempo, como llevar una mentalidad de hacer bien todo lo que se hace y concluir las cosas con éxito, ¿no? A continuación le doy pase a mi compañero Leonardo para que nos explique la biografía del autor. Buenas noches, profesora, compañeros. Voy a hablar acerca de la biografía del autor del libro, Stephen Covey, nacido en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos, el 24 de octubre de 1932. Falleció en Idaho Falls, Idaho, Estados Unidos, el 16 de julio del 2012. Fue un licenciado, escritor, conferencista religioso y profesor estadounidense, muy respetado en materia de liderazgo familiar o consultor. A continuación voy a describir los 7 hábitos, ¿sí? Empezamos con el hábito de la proactividad, es el hábito de la responsabilidad y como resultado obtenemos la libertad. El hábito de empezar con un fin en mente, lo describimos como el hábito del liderazgo personal y el resultado es el sentido a la vida. El tercer hábito es establecer primero lo primero. Se describe como un hábito de la administración personal y los resultados son priorizar lo importante versus lo urgente. El cuarto hábito es pensar en ganar, ganar, ¿no? Se describe como el hábito del beneficio mutuo y el resultado es el bien común. Ahora voy a hablar acerca de los objetivos. El primer objetivo es aprender el primer hábito de la proactividad y la manera en que influye en nuestra vida, así como en el ámbito laboral, profesional y social. Aprender el segundo hábito de tener un fin en mente gracias a la base del primer hábito, planificando en la práctica de nuestras metas alcanzar a comprometerse y cumplir los compromisos. Conocer la importancia del tercer hábito. Establecer prioridades significa la gerencia de lo planeado. Comprender la importancia de los 3 primeros hábitos, su relación entre ellos y la práctica en la vida diaria. Y bueno, aquí como podríamos ver, en este caso, esto es un cuadro del continuo de madurez de Stephen Covey. Aquí nos muestra el paso gradual de la dependencia a la independencia para llegar a la interdependencia, donde fortalecemos los vínculos más importantes de nuestra vida.
En lo que corresponde a paradigmas y principios, tenemos por ejemplo la ética del carácter, que aquí nos enseña que existen principios básicos para vivir con efectividad y que las personas solo pueden experimentar un verdadero éxito y una felicidad duradera. Tenemos también la ética de la personalidad, que es la actitud mental positiva, de la cual es que todos deben saber manejar y decir tu actitud que determina tu actitud, ¿no? Aquí en lo que es paradigmas y principios tenemos lo que corresponde a etapas de desarrollo personal, la dependencia, independencia y interdependencia. El primer hábito, ser proactivo. Bueno, como principios de revisión personal, tenemos que todo hombre tiene autoconciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene la actitud y la capacidad de analizar y pensar en sus sentidos. Por ello podemos crear y destruir hábitos. Por lo tanto, es la razón de que el hombre posee el dominio de todas las cosas del mundo. Es decir, que el hombre puede evaluar si nuestros principios están basados en la realidad o están basados en cuestiones condicionamientos. Tenemos también en el primer hábito el espejo social. ¿Qué quiere decir el espejo social? Que si tenemos solamente la visión de lo que las otras personas, cómo nos ven, la concepción que tengamos nosotros será como la imagen reflejada en los espejos. Existen tres mapas sociales, características de las personas afectivas: determinismo genético, determinismo psíquico y determinismo ambiental. En el determinismo genético tenemos la cultura de los padres, pasa de generación en generación y es hereditario. En el determinismo psíquico, todo nace de los padres, de educación, experiencias, sentencias personales y estructura del carácter. Y en el determinismo ambiental, algo o alguien es responsable: el jefe, esposo, hijos, abuelos. ¿Qué significa ser proactivo? Tomar la iniciativa. Nuestra naturaleza básica consiste en actuar. Esto nos permite elegir nuestras respuestas a circunstancias. Tomar la iniciativa no significa ser insistente, molesto o agresivo. Significa reconocer nuestra responsabilidad de hacer que las cosas actúe o deje que los demás actúen por usted. La diferencia entre las personas que toman la iniciativa y las que no lo hacen equivale literalmente a la diferencia entre el día y la noche. Por lo tanto, si espera que los demás actúen sobre usted, actuarán sobre usted. Es muy importante escuchar nuestro lenguaje, el lenguaje reactivo. Las personas reactivas atribuyen su conducta a tres factores fundamentales: genético, características que heredamos; psicológico, educación, crianza; o ambiental, lo que nos rodea, factores que ya estudiamos. Este tipo de personas son las que viven en base a la ley de acción y reacción del mismo. Recibo un estímulo y reacciono dando una respuesta. Directo, indirecto e inexistente. Los problemas que enfrentamos caen en una de tres áreas: en el control directo, que involucra nuestra propia conducta; el control indirecto involucra la conducta de otras personas; y la existencia de control son los problemas acerca de los cuales no podemos hacer nada, como los de nuestras realidades situacionales o pasadas. El círculo de preocupación está lleno de tener. Me sentiré contento cuando tengo una casa propia, cuando tengo un mejor trabajo. Y el círculo de influencia está lleno de ser. Puedo ser más paciente, sensato, cariñoso. En la zona de influencia podemos manejar, podemos tratar de ser mejores, ¿no? Yo creo mi propio destino. La zona de preocupación, las cosas no dependen de mí, como por ejemplo podría ser un mal clima o un mal tiempo. No controlo las cosas en el proceso. Siguiente situación. Como prueba, podría retar a todos los compañeros al principio de la productividad durante 30 días. Plantee ese pequeño compromiso y manténgalo, sea una luz, no un juez, sea un modelo, no un crítico, sea una parte de la solución, no parte del problema. Cuando cometa un error, admítalo, corríjalo y aprenda de él. No culpe ni acuse. Trabaje sobre las cosas que controla. Trabaje sobre usted, sobre el ser, no sobre el estar. Buenas noches, profesora, compañeros. Hoy les hablaré sobre el segundo hábito, ¿no? Que es empezar con un fin en mente.
Hay algo muy interesante que nos dice que nada contribuye tanto a tranquilizar la mente como un propósito estable. Tenemos que empezar con un fin en mente, significa comenzar con una clara comprensión de nuestro destino. ¿Qué quiere decir esto? Que la explicación fundamental de empezar con un fin en mente consiste en empezar hoy con la imagen, el cuadro y el paradigma de la vida como marco de referencia o criterio del examen de las cosas. ¿Qué quiere decir? Que hay dos puntos, la creación mental y la creación física. En la creación mental tenemos el liderazgo y en la creación física tenemos la administración. Tenemos por designio o misión. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos la capacidad de elegir entre la creación por designio o la de omisión. En nuestra primera creación, si no nos hacemos responsables, estaremos permitiendo por omisión que otras personas den forma a nuestra vida. Aquí tenemos un cuadro que nos hace explicar mejor. Por el tema de liderazgo tenemos que se aborda en el límite superior cuáles son las cosas que quiero realizar, hacer las cosas correctas y determinar si la escalera está o no está apoyada en el lugar correcto. Y por el lado de la administración, que se centra en el límite inferior, cómo puedo mejorar ciertas cosas, hacer las cosas bien y buscar la eficiencia en el ascenso por la escalera del éxito. Aquí hay algo muy simple, que es el proceso de escribir nuestros guiones, es en realidad un cambio de paradigma, ya que cuando la reconozcamos podemos empezar a reescribir proactivamente nuestros propios guiones. Y existen dos características humanas que nos permiten escribir nuestro propio guión, ¿no? Que son la imaginación y la conciencia moral. La imaginación se define como por medio de ella podemos visualizar los mundos potenciales que hay en nuestro interior, y finalmente la conciencia moral, por medio de ella podemos entrar en contacto con las leyes o principios universales con nuestro talento. Para concluir con esta parte tenemos el centro. El centro se define que es un enunciado de la misión personal que tenemos que empezar en el centro mismo de nuestro mismo círculo de influencia. ¿Qué quiere decir? Que ahí van donde tomamos contacto con nuestra visión y nuestros valores. Es ahí donde aplicamos nuestra capacidad de autoconciencia para examinar nuestros mapas. Primero, aquí, por ejemplo, en el círculo que tenemos, podemos ver los principios. Y ahí está la familia, el dinero, el trabajo, posesiones, placer, amigos, enemigos, iglesia, uno mismo y el cónyuge. Esto sería todo conmigo, le doy paso a mi compañera Leslie Pérez. El tercer hábito. Establecer primero lo primero. Se piensa en términos con la gente y la eficiencia de las cosas. Hay que separar mucho lo que es lo importante y lo urgente. Está constituido, constituye el fruto personal de la realización práctica del primer hábito. Tú eres el creador, y el segundo, la creación mental. El tercer hábito es la segunda creación, la creación física, es su puesta en práctica incesante, momento a momento. Por lo tanto, tendremos urgentes, no urgentes, importantes y no importantes. Los principios de la administración personal. Hábito de efectividad, interpreta la idea de administración personal. Su aplicación hace que las personas encuentren la diferencia entre lo que es importante y lo urgente y comprender la calidad de las decisiones y acciones. La efectividad requiere de la integridad para actuar con base a las prioridades. Tenemos que ver también acá, no confundir lo que es lo importante, que es con lo que deberíamos nosotros enfocarnos, y lo urgente, que prácticamente es ya a medida de que una emergencia y conceden a eso. Definir en forma prioritaria los objetivos y metas que se deben alcanzar en el corto y mediano plazo. Decida sobre aquello que no es urgente pero es importante en su vida y determine actuar. Precisar sus roles y objetivos y esfuércese para cumplirlos. El 4, trabaje y comprométase diario sobre lo privado y practique a diario su planificado para marcar la diferencia, ¿no? También recalcar que nosotros estamos constituyéndonos en lo que son las rocas grandes que representan nuestras cosas importantes, y las guijarras son las cosas cotidianas que nos pasan a diario, ¿no?
Administ- Administrar el tiempo, organizar y ejecutar según su prioridad. A nivel administrativo, el tiempo lo dedicamos a 4 bloques llamados matriz de administración de tiempo, que es generar problemas o crisis en lo urgente, y es todo aquello que también nos presiona y tenemos enfrente. Y lo no urgente es nos permite prevenir, preparar, planear y fomentar el liderazgo y autodesarrollo para fortalecer el desarrollo y todo aquello que permita procrastar actividades no necesarias y trivialidades. Tenemos 4 cuadrantes. El cuadrante 1 son cosas importantes y urgentes, crisis, problemas y producción, ¿no? Que todo lo vemos a última hora, tensión y angustia, agotamiento y un desempeño mediocre. El segundo es cosas importantes, el que marca la prioridad. Es un control de la vida, un equilibrio, un alto desempeño, una organización que deberíamos tomarlo como ejemplo. El tercero es el sumiso, el que todo le dice sí. Es importante para otras personas, pero no para nosotros. O sea, por el miedo no le podemos decir no a esas personas y no vemos la indiferencia que nos hacemos hacia nosotros mismos. El cuarto es el cuadrante del flojo, falta de responsabilidad, culpabilidad, fragilidad, todo lo ve a última hora, tal vez no lo hace. Eso es todo, gracias.